Hola amigos, los saluda Mary Bahamón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Este video está referido a la determinación del impuesto temporal a los activos netos, más conocido como ITAN 2023. El ITAN es un impuesto al patrimonio, puesto que grava como manifestación de capacidad contributiva los activos netos, la propiedad o el patrimonio que contiene o que mantiene una empresa, sea persona jurídica o natural, con negocio que genere actividad comercial. Entonces, estos ingresos que recibe el fisco están constituidos por el valor de esos bienes y los derechos que constituyen la propiedad de estas personas que realizan actividad comercial. Así, la norma ha señalado quiénes son los sujetos obligados a pagar este ITAN e identifica a los sujetos como aquellos contribuyentes que generen renta de tercera categoría, que se encuentren acogidos al régimen general, al régimen MIPE, al régimen de Amazonía o al régimen agrario, o los establecimientos en zonas de fronteras, siempre que hayan iniciado sus actividades antes del 1 de enero del año en curso, esto es, que hayan iniciado sus actividades antes del 2023. El importe de los activos netos al 31 de diciembre, según su estado de situación financiera, debe ser superior al $1.000.000, sin considerar las deducciones y siempre que éste no se encuentre exonerado del ITAN. Entonces tenemos que la base imponible del ITAN para aquellas personas que desarrollen actividad comercial y que hayan iniciado sus actividades antes del 2023, si es que está hasta el límite del $1.000.000, será el 0% la alícuota, mientras que por el exceso del $1.000.000, la tasa o alícuota que habría que pagar por el ITAN es el 0.4%. Este ITAN se declara a través del formulario 648 y es un impuesto que termina de forma anual y que puede ser cancelado al contado, esto es, que se debe pagar con la presentación del formulario 648 o se puede pagar de forma fraccionada. Y también este fraccionamiento se indica en la presentación del formulario 648 y se pagan mensualmente con el formulario 1662 con el código de tributo 3038. ¿Cuál es el vencimiento de pago del ITAN? Este ITAN vence conjuntamente con las obligaciones del mes de marzo. Entonces, el vencimiento para el dígito 0 ha iniciado el día de hoy, 19 de abril del 2023. Tengamos en cuenta que las prórrogas concedidas en virtud de la resolución 051-2019 para aquellos contribuyentes que se encuentren en lugares que han sido declarados por estado de emergencia en virtud de los desastres naturales, no aplica la prórroga establecida en esos cronogramas para efectos del ITAN. ¿Sí? Aun cuando las obligaciones de marzo para las obligaciones mensuales se haya determinado una prórroga, ¿no? Y permitiéndose declarar hasta el mes de junio, para el ITAN esa prórroga no aplica. Los obligados a declarar el ITAN deben realizarlo necesariamente a partir de hoy, 19 de abril, de acuerdo a su último dígito del RUT. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Habíamos mencionado que debemos verificar aquellos sujetos que tengan activos y que estos activos vamos a tenerlos en consideración su evaluación a costo histórico sin considerar las deducciones. El Tribunal Fiscal, en la resolución 06075 de la Sala 10 del 2012, ha señalado que para definir si el contribuyente tiene la obligación de presentar la declaración del ITAN, se debe precisar que lo que debe tener en cuenta es si es que el contribuyente inició actividades antes del 1 de enero del ejercicio gravable, es decir, antes del 1 de enero del ejercicio 2023, y que el monto de sus activos netos al 31 de diciembre del 2022 supere el $1.000.000, sin que deba considerarse las deducciones y encontrarse exonerado del ITAN. En consecuencia, si es que el contribuyente, sin aplicar las deducciones, el valor de sus activos netos supera el $1.000.000, tendrá que presentar esta declaración y pagar el 0.4%. La norma establece que hay sujetos que están exceptuados de declarar y pagar el ITAN. Dentro de ellas encontramos a las empresas que prestan servicio público de agua potable, de alcantarillado, aquellas empresas que se encuentran en proceso de liquidación,
las empresas públicas que prestan los servicios de administración de obras o infraestructura y los sujetos que no hayan iniciado sus operaciones productivas, así como aquellas que las hubieran iniciado al 1 de enero del 2023, aquellos que no hayan iniciado sus operaciones productivas al 1 de enero del 2023, salvo que esta empresa haya sido sujeta de una reorganización y que anteriormente se encontraba obligada a presentar la declaración del ITAN. En consecuencia, aun cuando hubiese iniciado sus operaciones a partir del 1 del 2023, estará obligada a declarar el ITAN. Tampoco están obligadas a pagar el ITAN y declararlo las empresas públicas que presten el servicio de administración de obras de infraestructura. Dentro de los exceptuados habíamos mencionado que no están obligados aquellas empresas que se encuentren en estado de o declarados en estado de insolvencia. La SUNAT en el informe 218-2005 ha señalado que solamente se va a considerar como estado de insolvencia cuando la empresa cuenta con una resolución del INDECOPI en la que ha señalado o la ha declarado en insolvencia producto de un procedimiento concursal ordinario. Si es que no existe esta declaratoria y la empresa tiene activos mayores al $1.000.000, pues tendrá la obligación de presentar la declaración del ITAN y pagar el citado impuesto. También el Tribunal Fiscal se ha referido respecto a las exoneraciones del ITAN, en la que se establece que aquellos sujetos que se encuentran exonerados de declarar el impuesto a la renta se encontrarán exonerados también de declarar el ITAN. Sin embargo, esta exoneración no calza para los supuestos de inafectación. Es decir, si una empresa tiene ingresos inafectos, esa situación no conlleva a que el CONTESA vaya a considerar que es una empresa exonerada del pago del ITAN. También nos referimos respecto al inicio de operaciones. Y al respecto, el Tribunal Fiscal, en la resolución 095-38 de la Sala 3 del 2008, ha señalado que se va a entender por inicio de operaciones cuando la empresa ha realizado la primera transferencia de bienes o prestación de servicios, pero que esté referida al objeto principal de sus operaciones declaradas de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a la operación que ellos hayan generado como rubro de negocio. Esto es, si la empresa solo vendió sus activos, pero la venta de activos no califica como una actividad productiva, no se encontrará afecta u obligada a declarar y pagar el ITAN. También hay que tener en cuenta que el hecho de que estos ingresos o la venta de estos activos estén grabados con el impuesto a la renta, ello no va a determinar el inicio de operaciones, ¿no? En ese sentido, se ha pronunciado también el Tribunal Fiscal en la resolución 3554 de la Sala 1 del 2012, en la que señala que un contribuyente no se encuentra omiso a la presentación de la declaración del ITAN por el solo hecho que el contribuyente haya recibido ingresos afectos al impuesto a la renta. Porque el haber recibido ingresos afectos no implica que el contribuyente haya iniciado sus operaciones productivas. Respecto a la determinación de la base imponible del ITAN, el artículo 4 de la Ley 28424, la ley que crea el ITAN, establece que esta base imponible está constituida por el valor de los activos netos anterior al que corresponde el pago, es decir, reducidas las depreciaciones y las amortizaciones permitidas por la ley del impuesto a la renta. ¿Qué implica ello? Que si es que por efecto contable nosotros aplicamos una tasa mayor de amortización o de depreciación, entonces esa amortización o depreciación contable la vamos a tener que sumar y solamente restar la amortización o depreciación permitida de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. Esto es la amortización que señala el artículo 38 de la ley y 22 del reglamento de la ley, y también referida a las amortizaciones que se puede amortizar el intangible hasta el plazo de 10 años, ¿no? Podemos tener una diferencia entre el porcentaje de la amortización o de la depreciación tributaria con la depreciación contable, pero solamente debemos considerar para efecto de la base del ITAN la depreciación o amortización permitida tributariamente. El Tribunal Fiscal ha sido muy claro al reiterar en senda jurisprudencia, tal como la resolución 992 de la Sala 3 del 2018, la resolución 05455 de la Sala 8 del 2017, en que el ITAN tiene por base imponible el valor histórico de los activos que se haya cerrado el ejercicio anterior.
el cual se ha señalado que es el valor histórico, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, esto es, el valor de adquisición, el valor de producción o el valor de construcción, según corresponde. En tal sentido, este valor histórico está reflejado en la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Y si es que este valor histórico ha sido afectado por algunos ajustes que disponen las normas internacionales de información financiera, esta medición distinta estaría desnaturalizando la base imponible, por lo cual no vamos a tenerla en consideración. En esa misma línea, la SUNAT en el informe 232 del año 2009 señaló que las provisiones no admitidas para el impuesto a la renta no van a afectar la base imponible del ITAN, ¿no? ¿Por qué? Porque las provisiones en general son provisiones contables, salvo la provisión de cobranza dudosa que se realiza en virtud de los criterios establecidos por la ley del impuesto a la renta. Y si es que se ha cumplido con ello, entonces la considero. Pero si es que es una provisión contable, no voy a tenerla en consideración para afectar mi base imponible del ITAN. El informe 7 del año 2018, en el que la SUNAT señaló que tratándose de una empresa que en aplicación a las normas contables tenga que considerar en sus activos fijos una medición distinta al costo histórico inicial para la determinación del ITAN, debe solo tener en cuenta los activos netos que figuren en el balance cerrado al 31 de diciembre del año anterior, en nuestro caso del 2022. Entonces, siempre tenemos en cuenta los valores históricos. Cada supuesto en el que la norma contable establece que debemos reflejar nuestros estados financieros a valor neto realizable o debemos hacer una revaluación, esto no debe ser considerado para efectos de determinar, o estos ajustes no deben ser considerados para efectos de determinar la base imponible del ITAN. Surge controversia a partir del informe 54-2021, en el que SUNAT señala que para tener en cuenta cuál es la base imponible del ITAN, debemos considerar los activos que se reciben en cesión en uso, es decir, el arrendamiento operativo, indicándonos además que como son activos que se reciben en cesión en uso, no podemos aplicar ni siquiera el monto depreciado o el monto amortizado, ¿no? Este criterio establecido por la SUNAT en este informe solo es vinculante para sus auditores. No es un criterio vinculante para los contribuyentes, máxime cuando el Tribunal Fiscal ha señalado claramente que la base imponible del ITAN está referida al costo histórico. También debemos citar que la Corte Suprema en noviembre del año pasado, en una casación 4795-2018, ha señalado que en virtud del respeto del principio de legalidad, no podemos remitirnos a la interpretación de normas contables cuando existe otras fuentes del derecho que podemos recurrir, a las que podemos recurrir. Como habíamos mencionado al principio de este video, el ITAN grava patrimonio, grava propiedad de un activo neto. Estos activos que de acuerdo a NIF 16 tenemos que considerarlos como parte de nuestros activos recibidos en arrendamiento, considerarlos su valor como base imponible del ITAN estaría vulnerando el principio de legalidad que protege a la norma, a cómo es que se debe determinar el hecho imponible para gravar con un determinado tributo. Mediante una interpretación, remitirnos a normatividad contable para determinar cuál es la base imponible del ITAN y señalar pues que todas las disposiciones contables que reflejan un ajuste o una consideración distinta al tener en cuenta el costo de adquisición histórico del activo neto, que es lo que nos grava, que es nuestra manifestación de capacidad contributiva gravada por el ITAN, no podría formar parte o base de este impuesto. Respecto de las deducciones a la base imponible del ITAN, la norma contempla que podemos deducir acciones, participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al ITAN, excepto que estén exoneradas, maquinarias y equipos que no tengan una antigüedad superior a 3 años, un encaje exigible y provisiones específicas para riesgo crediticio establecido por la SBS, entre otras que pueden ustedes visualizar en esta lámina.
La que más nos llama la atención y es la que es ciertamente más aplicada a esta deducción está referida a las maquinarias y equipos que no tengan antigüedad superior a los 3 años. ¿Y cómo es que debemos determinar el cómputo de la antigüedad de esta maquinaria y equipo? Y surge también el cuestionamiento si es que debemos tener en cuenta solamente si es que esta deducción, si es que la maquinaria y equipo ha sido utilizada o no. Al respecto, debemos considerar que la ley del ITAM es específica y señala que para determinar el cómputo de la antigüedad de un activo hay que tener en cuenta la fecha del comprobante que acredite la transferencia hecha por su fabricante o la fecha de la DUA. ¿Sí? Entonces, la antigüedad de los activos que no sean mayor a 3 años para la exclusión del valor, de su valor de la base imponible del ITAM, solo implica esta revisión, ¿sí? Y la SUNAT va a poder verificarlo. Además, la SUNAT en el informe 241-2009 y en el informe 195-2009 han señalado que procede la exclusión de la base imponible del ITAM del valor de la maquinaria y los equipos cuya antigüedad es no mayor a 3 años, aun cuando esta maquinaria y equipos se encuentren en proceso de instalación o en puesta a funcionamiento. No confundamos que para efectos del impuesto a la renta, para su depreciación, si requerimos que la maquinaria o el equipo haya sido puesto a disposición o esté siendo utilizado, mientras que para el ITAM, solo al haberlo adquirido y que no tenga una antigüedad mayor a 3 años, va a ser óbice para que este valor pueda ser considerado como una deducción de la base imponible del ITAM. Es necesario también precisar que el Tribunal Fiscal en la resolución 8149 de la Sala 4 del 2015 ha señalado que una vez que no existe una definición de qué se entiende por maquinaria y equipo, entonces vamos a tener en cuenta que el término maquinaria y equipo está referido a todos los equipos tangibles que sean necesarios para la prestación de servicios, aun cuando estos sean dedicados a propósitos administrativos, ¿no? Independientemente de la naturaleza de la actividad que vaya a realizar la empresa y que si es que estos se han usado en este ejercicio o no, ello no va a ser relevante. También recordemos que la SUNAT en el informe 079-2021, cuando interpreta que se debe entender por maquinaria y equipo que está sujeto a un régimen de depreciación especial con las normas que se dieron a raíz del COVID, señala que cuando una norma establece que se va a otorgar un beneficio para maquinaria y equipo, debemos entender que está referido a la cuenta 336 de equipos diversos, porque no hay una exclusión. Entonces, estas maquinarias y equipos comprenden también las maquinarias de soporte administrativo. Finalmente, ¿cómo cancelamos el ITAM? El ITAM habíamos referido que puede ser cancelado en efectivo con la presentación de la declaración anual del ITAM o en cuotas. Pero estas cuotas o el mismo ITAM puede ser cancelado mediante compensación. Sí, si es que yo tengo creencia con la SUNAT por un pago en exceso o un pago indebido y deseo cancelar mi deuda del ITAM, puedo solicitar su compensación a solicitud de par. Esta cancelación del ITAM se puede producir mediante el pago o mediante la compensación, pero esta compensación, en el momento en el que se recibe la resolución que aprueba la compensación, no va a afectar bajo ninguna circunstancia la posibilidad de que el contribuyente pueda utilizar ese crédito del ITAM contra el pago a cuenta, contra la declaración jurada anual o incluso pueda solicitar la devolución siempre que la compensación se hubiera producido antes del vencimiento de la declaración jurada anual. ¿Cuáles son los usos que podemos darle al ITAM? Todo dependerá de la oportunidad en la que hemos realizado el pago del ITAM. Si es que el ITAM fue pagado después del vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, este ITAM será gasto deducible del impuesto a la renta del ejercicio en que se pagó. Luego, si es que el ITAM es pagado antes del vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, puede ser compensado de forma automática contra el impuesto a la renta y contra los pagos a cuenta. También puede ser compensable contra otras deudas tributarias y también puede ser sujeto de devolución. El ITAM, para ser aplicado como crédito de acuerdo al artículo 8 de la ley del ITAM,
tiene que haber sido cancelado. Una vez cancelado, puede aplicarse contra los pagos a cuenta de marzo a diciembre del ejercicio por el cual se está pagando el impuesto. Pero el pago siempre es un requisito para que sea calificado como un crédito. Tengamos en consideración que el pago debe realizarse hasta la fecha del vencimiento de la declaración. Si es que yo decido presentar mi declaración antes del vencimiento y el pago se realiza con posterioridad, el hecho de que yo haya pagado con posterioridad al vencimiento de mi declaración jurada mensual no implica que ese ITAN no pueda utilizarlo como un crédito. Respecto del ITAN pagado con posterioridad a la declaración jurada anual, la SUNAT en el informe 034-2007 señaló que el pago del ITAN realizado con posterioridad a la declaración jurada anual califica como un gasto deducible para efecto del impuesto a la renta en el marco del artículo 37, inciso B de la Ley del Impuesto a la Renta. Si es que la compensación que yo he solicitado para que se pague el ITAN se produce luego del vencimiento de la DJ anual, ello no va a implicar de que el contribuyente pueda utilizar el ITAN como un crédito, sino que el contribuyente solo podrá aplicar como gasto deducible ese ITAN en el marco de la declaración del impuesto a la renta. Decreto Supremo 417-2020, en la cual se puede compensar este ITAN pagado contra los pagos a cuenta. Para el pago a cuenta del 1 de marzo podrá aplicarse la primera cuota, para el pago a cuenta de abril podrá aplicarse la segunda cuota y así sucesivamente. El pago a cuenta de noviembre podrá aplicarse la novena cuota. La aplicación del ITAN contra los pagos a cuenta es facultativa. El informe 235-2005 de la SUNAT ha señalado que el crédito que se deriva del ITAN efectivamente pagado por los sujetos de dicho impuesto pueden generar el derecho a devolución o su aplicación, pero es facultad del contribuyente y no una obligación utilizar como crédito el ITAN contra algún pago a cuenta. ¿Sí? El contribuyente puede decidir no utilizarlo y luego solicitar la devolución siempre que acredite que ha estado en pérdida, ¿no? Siempre que acredite que tuvo una pérdida tributaria en el ejercicio anterior. Entonces tenemos en el orden de prelación para la aplicación del ITAN, tenemos que contra los pagos a cuenta aplicamos el saldo a favor del impuesto a la renta del ejercicio anterior, otros créditos y finalmente el ITAN. Este ITAN de uso, si uso como crédito, siempre facultativo. Respecto al saldo del ITAN que no podamos utilizar o que no deseemos utilizar y teniendo pérdida, vamos a poder solicitar bien la devolución o bien compensar contra otras deudas tributarias. Este criterio de compensación a solicitud de parte fue establecido por el Tribunal Fiscal en la Resolución de Observancia Obligatoria 03885 de la Sala 8 del 2021, en la cual establece que si bien la normatividad del ITAN no permite una compensación automática contra otros tributos, ¿no? Pero el contribuyente a solicitud de parte puede requerir a la SUNAT que este ITAN pagado y que no se pudo utilizar porque la empresa tuvo pérdida, pueda ser devuelto al contribuyente o pueda ser compensado contra otras deudas que pueda tener el contribuyente. La devolución y la compensación, ambas figuras, solamente proceden siempre que se haya realizado el pago del ITAN antes del vencimiento de la declaración jurada anual. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la devolución del ITAN? El contribuyente debe haber pagado el ITAN hasta antes del vencimiento de la declaración jurada anual, o este contribuyente obtuvo una pérdida tributaria o puede haber determinado un impuesto a la renta, pero este impuesto a la renta ha sido determinado por un importe inferior al crédito que tenía como ITAN. Finalmente presentamos dos resoluciones, la 5474 de la Sala 4 del 2012 del Tribunal Fiscal, en el que señala que de igual forma la devolución se condiciona a su pago anterior a la declaración jurada anual del impuesto a la renta, y la jurisprudencia 03983 de la Sala 1 del 2020, en la que precisa que el ITAN pagado con posterioridad a la declaración jurada anual del impuesto a la renta no tiene carácter de crédito con derecho a devolución. Deseo que esta información les sea de mucha utilidad.